Estamos de vuelta, hablamos de Filipinas, bajo el mando de quién, particularmente de Rodrigo Duterte, es la figura que analizamos el día de hoy. Doctor, ¿estamos frente a un político con visos más cercanos a Hitler o a un Rudolf Giuliani? Se me hace muy difícil equipararlos a ese nivel, pero yo diría más bien que es el prototipo del político que sabe dar respuestas prácticas a lo que la gente espera. Yo insisto en que Duterte no es un caso único en el mundo. Lo que tenemos en Estados Unidos es algo similar. Lo hemos visto también en Europa, en diferentes países. Nada más habría que recordar Austria, Hungría, los Países Bajos. Yo esperaría ahora la próxima elección en Francia para ver qué pasa con la señora Marine Le Pen, donde tenemos gente con el mismo discurso, quizás no con las mismas actitudes, pero sí con el mismo discurso, que además provoca también el mismo tipo de reacciones populares. ¿Sí? La violencia es el medio a través del cual buscan que la gente reaccione ante, insisto, su desesperación, y lo que tenemos pues es un ambiente de violencia creciente que puede degenerar rápidamente en la liquidación física de personas. Y tan populares resultan, por lo menos para el pueblo filipino, que ahí está su índice de aprobación, ¿no, doctor? Es un índice muy alto, indudablemente. Como tú lo mencionaste al principio del segmento, ganó las elecciones con una ventaja de casi 6 millones de votos, 42 más o menos, alrededor del 40% de los votos del electorado. Es un mensaje muy fuerte para la gente y continúa teniendo tasas de aprobación importantes, ¿no? ¿Por qué? Probablemente, bueno, porque la gente común y corriente considera a este político una persona común y corriente, no tiene pelos en la lengua y no le da miedo decir lo que piensa. Es ahí otra vez lo que usted, un poco más de lo que decía, esta figura que se sale del status quo, de las instituciones, de la figura del político común y corriente que hoy tan demeritado está, no solamente en Filipinas, en Estados Unidos, inclusive aquí en México también podríamos percibir algo similar, ¿no? Claro, en México, comentábamos hace un momento, en México tuvimos esto ya en el 2000 con Vicente Fox. El problema fue que cuando hubo una gran diferencia entre el candidato Fox y el presidente Fox. Una vez que llegó a la presidencia, ese discurso agresivo que había llamado la atención de las clases medias sobre todo, pues no se tradujo en una práctica de ir en contra del statu quo mexicano. Lo tuvimos después también en el 2006 con López Obrador, un discurso extremadamente agresivo, con un contenido de clase muy marcado, que llevó también a una crispación de las relaciones entre grupos sociales muy diferentes de la sociedad mexicana. Ahora ha cambiado el tono del discurso del señor, pero lo tuvimos ya en ese momento. Y bueno, este tipo de discursos es lo que la gente quiere escuchar de la parte de alguien que considera su representante popular, porque ante la incapacidad de resolver por sí mismos los problemas, esperan siempre que un salvador venga y resuelva los problemas, sean los medios que sean, con tal de que lo resuelvan. Ahora, el establishment o las grandes organizaciones desde luego no congenian con esto. Ya está ahí la Organización de las Naciones Unidas que ha pues hecho extrañamientos, por lo menos señalamientos. ¿Qué ha pasado, doctor Granados? ¿No han sido lo suficientemente fuertes o la propia soberanía de una nación no permite hacer más allá de lo que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas, la ONU? Bueno, habrá que ver el derecho de intervención. Hay algunos conceptos en la comunidad internacional que todavía no están lo suficientemente maduros. No es tan fácil imputar cargos de crímenes contra la humanidad contra un jefe de Estado de gobierno, a menos que sean situaciones muy, muy especiales. Generalmente se dan en condiciones de guerra,
o en situaciones posteriores a una guerra. Esto no se ha visto, a pesar de que se podría llamar una guerra contra el narcotráfico en Filipinas, pero siguen funcionando los órganos del Estado. Yo creo que es muy difícil que avance estas imputaciones de supuestos crímenes de guerra contra el presidente de Filipinas. Sí hay un descontento muy fuerte. Estados Unidos está particularmente molesto con el presidente Duterte, probablemente por las implicaciones que tiene en la geopolítica regional. Sí. Un acercamiento de Filipinas con China después de haber sido el gran paladín del derecho internacional a través de un fallo en junio del año pasado en la Corte Permanente de Arbitraje. Lo platicaba usted aquí, justamente, lo platicamos aquí en este mismo espacio. Y Estados Unidos está realmente muy molesto. El Departamento de Estado lo ha expresado varias veces, está muy molesto sobre este giro que ha tenido el presidente de Filipinas, principalmente porque es un aliado. Filipinas como Estado ha sido un aliado, es uno de los elementos importantes en este sistema de alianzas de Estados Unidos con países de la región de Asia-Pacífico. Entonces, doctor, el distanciamiento justamente de Estados Unidos va más allá de la figura de Obama y el descrédito que hizo también la posible injerencia del embajador de Estados Unidos en Filipinas, que recordaba el doctor Granados, lo acusó de homosexual o lo llamó homosexual y con base en eso lo desacreditó. Sí, bueno, es que el contexto general de la reconstrucción de las alianzas de Estados Unidos en la región explica, creo yo, en buena medida este tipo de reacciones. En el caso de Filipinas, buena parte de esa reconstrucción de la relación pasaba por el restablecimiento de bases militares en Filipinas, cosa que yo creo que a cualquier político de cualquier tendencia de Filipinas hubiera dicho no. Pero eran las veleidades del gobierno estadounidense, pasar por eso. Por lo tanto, el tener un pretexto para poder evitar caer en ese compromiso con el gobierno estadounidense, para Duterte fue una salida bastante honorable, sobre todo porque además ha obtenido ganancias económicas bastante interesantes al restablecer una relación con el gobierno chino. Ahora, ha habido ya un coqueteo con Donald Trump, o la figura de Donald Trump y su administración. Se han elogiado uno y otro. Esto quedará aquí y precisamente justamente por este reencuentro con China, que también ha sido nombrado por Donald Trump como uno de los enemigos de Estados Unidos, ¿no pasará más? ¿O puede haber una nueva relación justamente a partir de lo que estos dos líderes tracen? Yo creo que esto está por verse. Ajá. Es muy prematuro tratar de evaluar la conducta de política exterior de Donald Trump frente a Filipinas o de Duterte frente a la nueva administración de los Estados Unidos. Es un choque de personas que no se puede decir exactamente qué es lo que van a hacer en los próximos meses. Sin embargo, bueno, está el elemento China ahí, que es muy importante. De alguna forma, yo creo que Estados Unidos y Filipinas van a tratar de romper el hielo que se formó en las últimas semanas de la administración del presidente Barack Obama, y probablemente podríamos ver algún tipo de acercamiento. Las últimas declaraciones, independientemente de las críticas sobre el combate al narcotráfico y las supuestas ejecuciones extrajudiciales, aparte de esto, pareciera que se ven algunos algunas indicaciones de reacercamiento entre los dos países, pero esto es muy difícil de predecir. Y ahora, ¿cómo entender, doctor, esto que parecía imposible, este acercamiento entre China y Filipinas? Eran dos enemigos distanciados, opuestos. ¿Por qué esto y qué futuro también puede tener esta nueva alianza o este nuevo ordenamiento geopolítico? Bueno, China también ha estado moviéndose políticamente en la región, y una de las cosas que necesitaríamos recordar es que en buena medida las élites económicas de Filipinas y del resto de los países asiáticos son de origen chino. Y en particular también tendríamos que recordar que del lado materno Duterte es de origen chino.
Entonces hay por ahí también una afiliación no solamente familiar y cultural, sino también intereses económicos que hacen que las élites económicas filipinas sean afines a China. Y esto pues puede convertirse también en un factor de inestabilidad política en el contexto regional, porque a fin de cuentas del lado de Estados Unidos el interés del Departamento de Estado por recomponer la situación puede verse entorpecido por este tipo de factores personales, de clase e intereses económicos particulares en relación con China. Es difícil, particularmente a partir de el conocimiento de la ciencia y de los estudios sociales, adivinar el futuro es imposible, pero ¿qué podemos advertir, doctor Granados, de la figura de Duterte en Filipinas y lo que también pudiera significar en el contexto internacional a futuro? Bueno, en términos de política internacional, yo creo que coincido con esta reflexión final. Yo creo que me parece que la administración pasada del presidente de la presidencia de Filipinas, la de Benigno Aquino III, fue una administración bastante hostil hacia China, pero de la anterior, desde Gloria Macapagal Arroyo para atrás, y la actual, ha habido acercamientos importantes. China es un inversionista muy importante en Filipinas, hay acercamientos históricos tradicionales, entonces podría verse a largo plazo una, si no normalización, por lo menos la relajación de la tensión que ha habido en los últimos años entre Filipinas y China. Con los Estados Unidos, reitero, es muy difícil verlo ahorita a corto plazo. Y para mí, en cuestiones de combate al narcotráfico, yo no creo, no veo no veo nada que me pueda decir que el presidente Duterte va a dejar de hacer lo que sigue haciendo. Probablemente pueda haber algún juicio encabezado por alguno de los senadores. Sí. Hay una senadora que es, a su vez, está siendo acusada de apoyar al narcotráfico en una prisión y parece inminente un arresto de ella. Está otro senador, Trillanes, también, que está combatiendo la imagen del presidente Duterte. Pero si no hay una organización dentro de la clase política filipina, va a ser muy difícil que pare esto y desgraciadamente podríamos ver el final del término del mandato presidencial con más decesos en este país. Ahí el freno a nivel interno, desde fuera, ¿podría haber algún freno o algún llamado, un extrañamiento que pudiera aminorar o cambiar el rumbo de la política de Duterte? Es difícil. Quizás lo que podríamos pensar como marco político externo para ejercer presiones sería, por ejemplo, la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia, donde los participantes suelen discutir este tipo de situaciones. Sin embargo, ellos se rigen siempre por el principio de no intervención y es muy difícil que pasen de recomendaciones, de discusiones a medidas prácticas para tratar de contener esto. No, yo creo que es en las condiciones actuales muy difícil que puedan existir limitantes a la voluntad del señor Duterte. Y hacia una conclusión final, doctor, seguiremos hablando, seguiremos escuchando de Duterte y esto podría ir más allá de esta característica del castigador, como se le llama, o de su labor de justiciero. Yo espero que no, espero que en el futuro deje de hablarse sobre este tipo de ejecuciones extrajudiciales. A mí lo que me gustaría ver, si me preguntas, sería detenciones dentro del marco de la ley, cualesquiera que sean las estipulaciones en la ley en Filipinas, pero no puede haber ejecuciones extrajudiciales, no puede existir escuadrones de la muerte, es simplemente imperdonable esto. Yo esperaría que se castigue a la gente dentro del marco de la ley. Doctor. Y yo lo que esperaría en todo caso sería, más que focalizar la atención sobre este tipo de cosas que siempre suelen ser puestas de realce por los medios, ver cuáles son las capacidades reales
las capacidades políticas reales del presidente Duterte para resolver los problemas económicos, sociales que experimenta la gente y que son, a fin de cuentas, el caldo de cultivo del discurso del presidente y también de este ambiente malsano de violencia. ¿Y este nivel de aprobación popular podría significar justamente un espaldarazo, un apoyo para pues, ver cambiar las leyes, pero también será lo que la propia ciudadanía le exija a él, ¿no, doctor? Claro, en la medida en que la ciudadanía le exija resultados dentro del marco de la ley al presidente de Filipinas, yo creo que podrá haber algún tipo de normalidad en el proceso político en general, pero sobre todo en este tipo de políticas de combate a problemas sociales realmente graves, ¿no? ¿Es advertible un cambio profundo en Filipinas después de Duterte? A nivel social, particularmente con las problemáticas que nos ha hablado usted, doctor. Es complicado preverlo. Yo creo que las inercias económicas y políticas son tales que por el momento no hay visos de actores que tengan proyectos diferentes para resolver estos problemas. Pero bueno, yo, para ser optimista, buscaría más bien focalizar mi atención sobre qué es lo que podría hacer Duterte en ese ámbito. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, de verdad. Un privilegio gozar de su compañía, de su conocimiento. Y lo invitamos a usted a continuar esta conversación, no se agota aquí, ya sabe, puede seguirla en las redes sociales, si es por Twitter en @capital_21. También puede hacerlo a través de nuestra página de internet. Recuerde que todos nuestros contenidos están en www.capital21.cdmx.gov.mx y también puede llamarnos por teléfono. Lo esperamos el próximo jueves con una conversación nueva, con una conversación distinta, con un tema diferente. Gracias.